Hola, en este día quisiera compartir contigo sobre un personaje de la historia de la iglesia en Estados Unidos, uno de los predicadores más grandes de su historia llamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards el día de ayer, julio 8, en el año 1741, predicó durante el gran avivamiento un sermón llamado Pecadores en las manos de un Dios airado, o también conocido como Sinners in the Hands of an Angry God, que él predicó en el idioma de inglés, y que este sermón ha contribuido en que muchos teólogos durante la historia estudien las palabras que Jonathan Edwards escribió en este sermón y el impacto que tuvo en Estados Unidos y continúa teniendo en las vidas de muchos creyentes, y que también ha contribuido para que muchos pastores se dediquen al estudio de la palabra y ejerzan el ministerio del pastorado, del evangelismo y también como misioneros. Jonathan Edwards, este personaje, tiene mucho reconocimiento por su difundido sermón que ya dije, que es titulado Pecadores en las manos de un Dios airado. Muchos historiadores creen que contribuyó al gran despertamiento en el Nuevo Mundo, también conocido como las Américas o Norteamérica, en el siglo XVIII. Edwards es uno de los personajes más notables en la historia americana, con un intelecto teológico brillante, pastor de una de las iglesias más reconocidas en su época, un evangelista apasionado, uno de los primeros misioneros a los nativos americanos indígenas, escritor de biografías, presidente del colegio de Princeton, un filósofo, un fiel esposo y padre de 11 hijos. Pero en este momento yo quisiera hablar contigo sobre el impacto que tuvo Jonathan Edwards en el gran avivamiento en el siglo XVIII. Jonathan Edwards, en el año 1733, sus predicaciones no solamente produjeron un efecto en sus congregantes de su iglesia, sino entre las personas de su comunidad, porque habían muchas conversiones a Cristo por medio de las predicaciones de Jonathan Edwards. Edwards no estaba cerrado en trabajar con otros ministros de su comunidad, sino que compartía experiencias con pastores de las ciudades en sus entornos, que también estaban experimentando avivamientos en sus propias iglesias. Esto reveló o revela que Edwards era abierto en trabajar mutuamente para el Señor, incluyendo a otros pastores y predicadores y laicos en su comunidad. Edwards es un ejemplo para nosotros como siervos de Dios en el día de hoy, para involucrar a las comunidades en nuestro alrededor, para contribuir a la obra del evangelismo, la predicación de la palabra, para que muchas personas puedan venir a Cristo. En el año 1737, Edwards predicó una serie de 30 sermones que luego fueron agregados a un escrito titulado A History of the Redemptive Work, o la historia de una obra salvífica. En el año 1740, el predicador George Whitefield, que era un ministro inglés de la iglesia anglicana, era un predicador y un fundador del movimiento metodista y del movimiento evangélico, inició una cruzada de evangelismo en la Nueva Inglaterra, o también conocida como las Américas, y invitó a Jonathan Edwards para que lo acompañara, o más bien Edwards se unió con él en su cruzada de evangelismo. Whitfield fue un evangelista, o más bien fue el evangelista más famoso del gran despertamiento en Gran Bretaña y América, contribuyendo significativamente al avance del evangelio. Durante esta etapa también fue invitado a predicar Jonathan Edwards a muchas iglesias en las colonias de Nueva Inglaterra. Muchos fueron beneficiados por sus sermones, que apelaban, dicen los historiadores, a la mente y al corazón de las personas. Su famoso reconocido sermón, Pecadores en las manos de un Dios airado, Sinners in the Hands of an Angry God, lo predicó en una de las iglesias de la ciudad de Enfield, Connecticut.
Antes que llegara Jonathan Edwards a predicar a esta iglesia se rehusaba en participar en el gran movimiento del gran despertamiento, porque no creían que los hechos provenían de Dios y era una iglesia que se encontraba también en decaimiento espiritual. El sermón, cuando Jonathan Edwards lo predicó, produjo un profundo sentir de arrepentimiento en las personas de la iglesia y la comunidad, que narran los historiadores que se escuchaban lloros y lamentos entre las personas, que causó que Edwards no pudiera terminar de predicar su sermón. Es evidencia que el Espíritu Santo tomó acción y apeló a los corazones de las personas, produciendo un sentir de arrepentimiento profundo. Esto despertó en algunos congregantes sentimientos de culpa por sus pecados y rogaban a recibir la salvación de Cristo al escuchar las palabras gráficas de Edwards sobre el tormento del infierno. Los efectos del sermón de Edwards produjo hoy podían ser clasificados como carismáticos o pentecostales, porque hubo personas que lloraban amargamente, que experimentaron convulsiones, que gritaban pidiendo la misericordia de Dios y anhelaban ser perdonados por Jesús. Edwards, lo interesante de esto es que Edwards ya había predicado este sermón en su congregación en Northampton, pero no hubieron conversiones como lo fue en la iglesia de Enfield. Algunos han caracterizado a Edwards como un predicador duro en su exposición bíblica, pero la realidad es que en la presentación de sus sermones, él lo hacía en un tono calmado, que dominaba sus gestos y de carácter sencillo. Edwards fue uno de los primeros en ser usado por Dios para traer un avivamiento en la tierra de las Américas y marcó el camino para otros en la historia que también serían piezas importantes y claves para la expansión del reino de Dios. Espero que este video te haya bendecido y que te haya motivado como un laico, como un predicador, como un pastor, como un evangelista o como un misionero a poder apasionarte por la predicación, por el estudio de la palabra de Dios y inspirarte con la historia de este personaje llamado Jonathan Edwards y el impacto que tuvo su sermón Sinners in the Hands of an Angry God, pecadores en manos de un Dios airado, y cómo se continúa estudiando este sermón y tratando de usar la vida de Jonathan Edwards como un ejemplo para muchos ministros en toda la historia de la iglesia. Espero que este video te haya bendecido. Si te gustó este video, por favor dale un like y compártelo con alguien que le gusta la predicación o le gusta la historia de la iglesia. Y por favor, suscríbete también a mi canal. Y muchas gracias y que Dios te bendiga.